amigas y amigos, un gusto estar con ustedes como todos los lunes en este espacio de la lista 40 de la agrupación Adelante con Fe. Hoy queremos tratar un tema que es de especial relevancia para el Uruguay, para los uruguayos, para todos, para las vecinas y los vecinos de nuestro departamento, como es el tema de la seguridad pública. Temas que hemos estado tratando en otras audiciones también, hemos ido considerando, pero que siempre conviene hablar sobre estos temas, reflexionar en voz alta, pero siempre con un sentido también propositivo y con un sentido de poder ir generando ideas y propuestas, o por lo menos diciendo qué es lo que uno piensa hacer o quiere hacer en torno a este tema. Tema que es un tema recurrente en Uruguay, es un problema no resuelto. En un país tan chico como el nuestro es una lástima que este tema de la seguridad pública sea un problema que se venga arrastrando desde hace muchos años, desde hace décadas, y que no es un tema tampoco ni siquiera ideológico, es un tema de pragmatismo y es un tema de que haya realmente un Estado eficiente en el control de la seguridad pública, pero en lo que tiene que ver con atacar las causas sociales de ese problema, y que no implica que el Estado lo haga en forma exclusiva, sino que yo creo cada vez más que el Estado tiene que darle participación a los actores organizados de la sociedad civil, y lo que tiene que ver con la represión y la sanción y la aplicación de la ley, que eso sí es resorte exclusivo del Estado, de un Estado que es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza en el territorio nacional y que es quien tiene que tomar medidas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, pero para justamente defender la seguridad pública que tiene que existir. Y este es un tema que en el Uruguay ha tenido un resurgir la semana pasada a raíz de ese episodio tan triste de la muerte de dos adolescentes en el barrio de La Aguada, en Montevideo, situación triste realmente y que fue como fruto de enfrentamiento entre bandas juveniles. Flores no ha estado tampoco ajena a esta situación de inseguridad, en el año pasado, en los últimos meses han habido situaciones que involucran a jóvenes, a adolescentes, infractores, ha habido inclusive hasta algunas muertes, o sea, cuestiones que como vemos llegan a todo el territorio nacional. Ya no es una cuestión que está solamente circunscripta a los barrios más periféricos y más complicados de Montevideo, sino que en todo el territorio nacional se están viviendo estas cosas, ¿no? Y la realidad es que este gobierno nacional no ha sabido encarar el tema de la seguridad pública como se lo debería encarar, o se ha hecho realmente poco. Se comenzó mucho hablando de derechos humanos y por tanto liberalizando todas las cárceles, soltando los presos. Fue tal el fracaso de esa política que el primer ministro de este gobierno que saltó fue justamente el ministro Díaz, el ministro del Interior, con un discurso realmente de que acá lo que había que hacer era defender los derechos humanos y humanizar las cárceles, soltando a todos los presos, y hoy creo que, sin reconocerlo directamente, pero el propio gobierno reconoce que eso fue un error. El propio Mujica, hoy embarcado en su calidad de precandidato presidencial, dice que el problema de la seguridad no se arregla hablando de derechos humanos y de todas esas pamplinas, utilizando esa terminología que le es tan característica y tan propia a ese precandidato. Después el gobierno fracasa con su política dentro, ya que hablamos justamente del tema de la minoridad y de los jóvenes infractores, dentro del INAU. Arrancaron con el Padre Mateo, con un embalaje bárbaro, el Padre Mateo poco más que iba a dar vuelta todo y que iba a transformar ese instituto de rehabilitación juvenil, y se fue al tiempo, a los meses se fue diciendo poco más que esa institución era perversa y corrupta, palabras más, palabras menos, pero fueron esas las expresiones que utilizó el Padre Mateo, que fracasó dentro de su política y que, ojo, que no cabe ninguna duda, acá no estamos haciendo la crítica a ese ser humano que sin duda que tiene una formación en valores y una formación espiritual necesaria en nuestra sociedad, sino que el sistema público, el Estado, se vuelve tan ingobernable, a veces tiene tantas roscas de corrupción, que a veces el ser humano más intencionado no puede o se siente solo, no tiene la fuerza suficiente para poder ir en contra de esas cosas. Después vino todo el tema que Larrañaga siempre lo dice, tuvimos un ministro que soltaba a los presos y una ministra que no los agarra. La ministra Tourné aparece siempre muy compungida, pero enojada en torno al tema de la seguridad, le molesta cuando alguien habla de que hay situación de inseguridad, enseguida dicen que es una sensación
térmica, lo reducen al tema de las necesidades sociales, de las causas sociales del delito, porque ahí ellos tienen un discurso que les sale más fácil hablar de las cuestiones sociales, pero no encaran el problema de la seguridad pública, y ella reflexiona desde su página de Facebook, habla sobre los problemas de la seguridad y lo tanto que le preocupa. Pero entonces en este tema de la seguridad hay que dividir las aguas y decir, bueno, hay un tema que es el de las causas sociales, que es cierto, que hay un tema de exclusión, hay un tema de marginación, hay un tema de pobreza, hay un tema de una dinámica, una realidad social muy compleja que hace que afloren ciertos comportamientos delictivos, propensos a la delincuencia, al consumo de drogodependencias, todas estas cuestiones que, ojo, porque tampoco podemos estigmatizar, porque no puede ser que ser joven, ser adolescente y ser pobre sea sospechoso de ser drogadicto o ser delincuente. Eso no es algo que podemos permitir y es algo que tenemos que erradicar. Sí es cierto que hay cuestiones sociales que hacen que ciertos jóvenes, muchachos o personas están en una situación de mayor vulnerabilidad social, y esas son las cuestiones que hay que atacar, ¿verdad? Pero después hay también unas cuestiones asociadas a los valores de la sociedad en la que vivimos, cuestión que hablamos tanto durante todas nuestras recorridas por los grupos religiosos, que hablamos sobre los valores de la familia, sobre los valores del ser humano, sobre los valores que hay que llevar adelante en la convivencia pacífica en la ciudad, porque también reconozcamos que el crimen organizado, que es quien en definitiva después termina reclutando a todos esos jóvenes que cometen pequeños delitos y que van escalando hasta ser reclutados por el crimen organizado, y que eso es justamente algo que está enquistado inclusive en las capas sociales más altas de nuestra sociedad. Entonces, ahí hay medidas que son de hondo contenido social. Ahí tenemos que avanzar en implementar programas